Hola, hola, hoy haremos este rico bundt cake de frutos secos y brandy que queda espectacular. No te puedes perder este video porque te va a encantar. Y antes de comenzar los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Ahora vamos con los ingredientes. Para nuestro bundt cake vamos a realizar un batido 4/4. Esto quiere decir que nuestros ingredientes van a tener siempre el mismo peso. Vamos a ocupar 250 gramos de mantequilla, 5 huevos que equivalen a 250 gramos, 250 gramos de harina, 100 gramos de azúcar blanco y 150 gramos de azúcar amarillo, media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de canela. Por otro lado tengo 200 gramos de frutos secos que está compuesto por almendras, avellanas y nueces, 100 gramos de pasas y 100 gramos de dátiles. Y para macerar voy a utilizar 2 tazas de brandy. Puedes usar brandy o también puedes utilizar ron. En esta parte también puedes sustituir estos frutos secos por los que a ti te gusten. Yo escogí este mix de frutos secos como ya les había comentado y me parece que va genial con esta torta. Para macerar nuestros frutos secos es súper sencillo. Lo que vamos es a juntarlo todo en un bol y vamos a acrecentar el brandy. Lo vamos a cubrir muy bien con un papel film y lo vamos a llevar al refrigerador por 24 horas. Una vez transcurrido 24 horas yo voy a comenzar a hacer mi pastel y lo primero que haremos es cremar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema homogénea. Una vez nuestra mantequilla y azúcar estén bien integrados, vamos a comenzar agregando los huevos de uno en uno e integrando bien antes de agregar el próximo huevo. Ya que nuestros ingredientes están integrados y ya tenemos una mezcla homogénea, podemos comenzar a agregar nuestros ingredientes secos. Esto lo vamos a integrar con la batidora porque a diferencia de los batidos livianos, esta es una masa más compacta y mucho más pesada, entonces no tienes ningún problema de integrarlo con la batidora. Como yo estoy utilizando esta batidora pequeña, lo que yo intento es integrar un poco la harina cuando la batidora está apagada para que no salga volando por los cielos y no se haga un desastre en la cocina. Rasparemos las paredes del bol y seguiremos agregando el resto de los ingredientes.
Miren qué hermosura de masa. Es una masa bastante compacta porque es un batido pesado, pero es deliciosa. Ya que tenemos nuestra masa lista, podemos agregarle los frutos secos que habíamos macerado 24 horas antes. Yo voy a agregar solamente los frutos secos, no el líquido. El líquido lo vamos a reservar para el final. Integraremos todo súper bien y vamos a llevar nuestra masa al horno en un molde de 22 centímetros por aproximadamente 45 minutos a una temperatura de 180 grados. Y antes de llevarlo al horno le voy a dar unos golpecitos y lo voy a mover así de esta manera para que quede todo bien nivelado. Mi pastel pasó 45 minutos en el horno, él aún está un poco tibio, pero lo mantengo en la forma porque voy a aprovechar este momento para pincharlo y agregarle un poco del brandy que sobró de los frutos secos que les había dicho que íbamos a reservar para el final. Lo vamos a agregar ahora en este momento. La cantidad va a depender del gusto de cada quien. Yo solamente voy a darle unas cuantas pasadas. Y mientras nuestro pastel se sigue reposando, yo voy a aprovechar para hacer un glaseado de limón que queda espectacular con los frutos secos y el brandy. Creo que con este bundt cake queda perfecto. Ya van a ver lo fácil que es. Yo voy a juntar el limón junto con el azúcar en polvo o azúcar glass y es solamente remover. Solamente tienes que remover hasta obtener una textura más o menos como esta. Si sientes que tu glaseado está muy líquido, puedes agregar un poco más de azúcar glass hasta obtener el grosor de tu preferencia. Y nuestro bundt cake está listo. Miren qué hermosura de pastel. Ahora vamos a decorarlo, que es la parte que más me gusta. Voy a utilizar el glacé que acabamos de preparar y lo voy a esparcir por todo el pastel para que quede mucho más lindo. Para la decoración final tengo algunas frutas del bosque, tengo frambuesas, tengo moras, tengo nueces y tengo también unas ramitas de romero. Y el toque final se lo daremos con un poco de azúcar glass. Ya van a ver cómo queda de lindo nuestro pastel. Y así queda nuestro bundt cake de frutos secos y brandy. Díganme si no es una hermosura de pastel y es una delicia. No dejen de prepararlo en casa porque no se van a arrepentir. Es un pastel demasiado bueno, demasiado bueno. Así que háganlo y me dejan en los comentarios qué tal les pareció y si les ha gustado esta receta. Así que chao, nos vemos en un próximo video.